Me voy a Pitrola, los saludo, buenas noches, ¿cómo anda? Néstor, los saludo oficialmente. Me decía que Bernie es un showman. Ayer Aguilar nos dijo que Bernie que era fan de Bernie. Usted nos dice que es un showman, pero más allá de si es showman o no, que claramente lo es, logró que la ministra de Seguridad de la Nación, y sí, claramente lo es, él debe ser la envidia de muchos políticos que no, debe ser la envidia de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, ¿no? Que aunque tiene su poder y demás, no tiene tal vez esa empatía con la gente, ¿o no? ¿Lo del showman podríamos poner 2 puntos de empatía con Bernie o no? No, nosotros a Bernie lo conocemos hace rato, de cuando iba al frente de la Gendarmería a reprimir a los obreros de Lear en la Panamericana, Viviana. No nos engañemos, la salida en la Argentina no es el despliegue de tropas, no son los Bernie, y la salida de la cuarentena tampoco. Porque te voy a decir algo, Viviana, mientras dicen que vamos a la cuarentena estricta... Pero perdón, Néstor, acaba de decir que Bernie reprimía a los obreros, o sea, no lo quiero dejar pasar. No te quepa ninguna duda, ¿no recuerdan las escenas en la Panamericana reprimiendo a los obreros de la fábrica Lear que había echado 250 trabajadores? Sabemos perfectamente quién es Bernie. Y aquí cuando los obreros del frigorífico Penta dijeron, ¿qué pasa? Nos cerraron el frigorífico, nos dejaron a todos en la calle, con un patrón kirchnerista, la bonaerense fue, los molió a palo y metió preso a 20 compañeros. Después Bernie dijo, no, esto es un exceso, yo no sabía nada. Pero eso es la bonaerense que tenemos. Yo no creo en la represión, ni como salir a los grandes temas sociales, ni como solución de la cuarentena, Viviana. Porque tenemos 2.600 empresas autorizadas a trabajar en el AMBA. Y las subsidiarias proveedoras que habiliten esas empresas. Además las primeras 500 que eran esenciales. Además la industria automotriz, además los proveedores de la industria automotriz. Y por otra parte, si al cuentapropista vos no le das 30 lucas en el bolsillo, un seguro al parado, mientras los tenés en cuarentenado, la miseria empuja a la gente a la calle. Es decir, que hablan de la cuarentena, hay un relato de cuarentena, pero no se toman la medida para garantizar la cuarentena. No la van a garantizar con la cana. Perdón, ¿está buscando que lo echen Bernie y Pitrola para vos? Hoy bajó el tema absolutamente. No, pero bueno, eso no sé. Pero lo que es esto, perdón, Pitrola, una cosa. Lo que sé es que el progre de Kicillof tiene de principal figura de su gabinete a un ex cara pintada como Bernie. Cuando está tirando munición. No le veo mucho progresismo. Estamos todos de acuerdo en que si Bernie está en el gabinete de Kicillof es porque lo eligió Cristina Kirchner, sí, ¿no? En esta mesa estamos todos de acuerdo. Dice que la jefa política. Eso no tengas duda. A ver, Néstor, ¿con qué? Y ya cierra Carlos. Bernie es el Bullrich del kirchnerismo. No, no es lo mismo, Pitrola. El hombre son situaciones distintas. Es el hombre que va por la mano dura. Es el hombre de gestos militaristas. Es un hombre de gestos fuertes. Eso quiere decir que hay que reforzar las fuerzas de represión. Bueno, ayer Aguilar dijo en un momento lo que estaba haciendo Sergio Bernie podría tranquilamente haberlo hecho. Pero podemos ver la escena completa. Vemos la escena completa hoy. Ayer y hoy Bernie volvió a ir Ya lo dijo Bernie, que coincidía ideológicamente con Bullrich. Lo dijo en tu programa, sí, Viviana. Yo me acuerdo. No, yo creo que si tuviera sensibilidad social estaría viendo que no pueden reducir la IFE en todo el país cuando, por ejemplo, en Catamarca el 30% de la población está anotada en la IFE. Pero ahora se quedan en Pampa y la Vía, ¿por qué? Porque no hay virus. Pero la miseria sigue. Y lo mismo pasa en Salta, lo mismo pasa en Formosa, lo mismo pasa en una Argentina que está hundida en la pobreza. Y está hundida en la pobreza porque esto está explotando económicamente, venía antes del coronavirus y se ha agravado con el coronavirus. Y están centrados en pagarle la deuda a los banqueros, ahora una moratoria. ¿Sabés la única ley por la que piensan convocar el Congreso, Viviana? Para discutir la moratoria de 400.000 millones de pesos que los que tenían que aportar no lo pusieron. Vendieron la mercadería y el IVA se lo quedaron en el bolsillo. ¿Qué puede pasar realmente con esta gente? Porque la cuarentena no va a terminar en el 17, esto va a extenderse.
puede haber rebrotes. ¿Qué se hace con toda esa gente, con toda esa mano de obra, con tanta gente desocupada? La verdad que es muy angustiante para esa gente que lo está padeciendo en este momento y que va a ser cada vez más difícil. Que no sé si con un IFE lo solucionamos. Por eso nosotros hemos puesto en primer plano que tiene que haber un seguro al parado de 30.000 pesos. Y ahora Eugenio Semino ha hecho una propuesta muy buena que también apoyamos, que ningún jubilado gane menos de 30.000 pesos. Hay que saber socialmente cómo afrontar la pandemia. Ahora vos me decís, ¿y de dónde salen los recursos? Seguro que lo que no tiene que haber recursos es para hacer la negociación de la deuda que están haciendo. Pitrola, porque están rescatando a los que han hundido al país y a los que lo han quebrado. Pero, Pitrola, yo puedo estar de acuerdo con usted. Siguen pagando la deuda. Pitrola, puedo estar de acuerdo con usted en que hay que revisar la legitimidad. Estamos arriba de un festival. Pitrola, yo puedo estar de acuerdo con usted. Estamos arriba de un festival de usura financiera. Te digo otra cosa más. El kirchnerismo prometió el impuesto a las fortunas. Nunca entró el proyecto. El único proyecto que hay es el de las impuestos a las grandes rentas, a las grandes fortunas, a los bancos, a la alta propiedad terrateniente que presentó el Frente de Izquierda. Otro proyecto no hay, pero ese no lo ponen en la agenda. Máximo Kirchner prometió que lo va a presentar el 17 de julio. Si lo presentan, ¿ustedes apoyarían? ¿Por qué ese día? Porque dejaron pasar cuando termina la... Nosotros apoyamos el proyecto nuestro. Pero si el kirchnerismo necesita los votos de ustedes. Sí, pero ustedes son 2 diputados. No sé, yo el proyecto no lo vi. No, está bien, pero... Cuando lo vea te digo. Está bien, la izquierda no tiene 2 diputados. El proyecto. Hoy sí, y la izquierda propone en la Cámara que se trate nuestro proyecto. Una vez que traten el proyecto de la izquierda, para que una vez los trabajadores tengan voz en el Congreso de la Nación. Pitrola, cuando usted plantea el tema de la deuda... Porque para afrontar eso que estamos hablando de la explosividad social, hay que hacer las medidas de fondo que reorganicen económica y socialmente el país. Pitrola, en Uruguay, la calle Yo vi Pou... una situación como esta en el Pitrola, 2002. Pero... ¿Por qué el Polo Obrero, que es la organización social del Partido Obrero, a la cual usted pertenece, es uno de los de las pocas organizaciones que no participa del Comité de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social, donde están casi todas las organizaciones sociales? No, porque nosotros no queremos ser funcionarios de este gobierno ni de ningún otro. El Polo Obrero es una organización que lucha por el interés del trabajador con independencia del Estado. Es fundacional en el Polo Obrero. Vos tenés hoy que el trío llamado San Cayetano son todos funcionarios del gobierno. Y entonces están allí cobrando sus sueldos y trabajando en el aparato asistencial para cubrirle las espaldas a la política de Guzmán de entregar al país en la mesa de negociación con el Fondo Monetario. ¿Dónde empezó? ¿Cuál fue el primer viaje del presidente Alberto Fernández? A Israel. A Israel. El socio más directo de las aventuras imperialistas del gobierno norteamericano. El gendarme de Medio Oriente, que es el Estado de Israel. Y de ahí siguió por Europa a tratar de tejer alianzas que no excluyeron a Donald Trump para el problema de la reestructuración de la deuda. De manera que después se puede decir, yo soy amigo de Lula, extraño a Dilma, extraño a Lula, extraño a Correa, pero están centrados en rescatar a los banqueros y a los grupos económicos que han hundido al país con una deuda que es completamente usuraria e ilegítima. Pero Pitrola, discúlpeme. Entonces hay un relato de amistades pasadas del peronismo, del kirchnerismo, del que fuera, que por otra parte se refieren a un periodo agotado de los nacionalismos en América Latina. Porque cuando se le vino abajo el precio al petróleo a Chávez, se vino abajo el chavismo. Y cuando se vino abajo el precio de la soja a Cristina, se vino abajo el kirchnerismo. Esos son los límites de toda una experiencia en América Latina. Pero hay condiciones reales para desconocer la deuda o tratar de no generar, por ejemplo, como se hizo en otro momento, una punción del 70%, que en algún punto fue un no pago también de esa deuda contraída, ¿o no? Mirá,
no solo que hay condiciones para no pagar la deuda, vamos a terminar en un default en las peores condiciones, porque le están arrancando al ministro en la mesa de negociación todas las concesiones que han pedido los fondos buitres, todas, prácticamente está llegando a no tener quita de capital, aumentaron los intereses, bajaron el periodo de gracia, están poniendo las exportaciones como garantía. La deuda es un arreglo colonial que nos va a llevar a su turno al noveno, al décimo, llamarle como quieras, al próximo default en la Argentina. Entonces las condiciones reales son las de no pagar esa deuda ilegítima. Naturalmente tenés que reorganizar el país, tenés que controlar el comercio exterior, tenés que controlar la banca. Bancame, Pitro. No tomemos deuda, entonces financiémonos con emisión monetaria como hace Venezuela y ahí vamos a encontrar la solución. O vayamos a perseguir los ricos que se van a ir a Uruguay y no nos vamos a quedar con nadie para sacarle los tributos. Entonces esas soluciones... Pero parece que no estuvieras tomando en cuenta la emisión monetaria que hemos tenido en lo que va del año. Y que no ha ido para pagar la IFE, la emisión monetaria ha ido para pagar la deuda. Y tenemos de acá hasta fin de año 1 billón de pesos de deuda en bonos en pesos. La deuda no se está pagando. Argentina está quebrada. ¿Sabés cuántos son los LELIC? Te voy a hacer una pregunta. Caruso es el nombre, ¿no? Sí, Caruso, Pablo Caruso. El que estaba hablando Te voy a hacer una pregunta, Caruso. No, está hablando de Rodrigo Álvarez, nuestro economista. No, ese no era Caruso, este es Rodrigo Álvarez. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te acordás que el presidente Alberto Fernández dijo, con la LELIC le voy a dar un 20% de aumento a los jubilados? Y yo le dije, no es pura demagogia, es cierto que va a hacer eso. Fernández me dijo, pero por supuesto. Pasaron cosas. Hoy hay 1.700.000 millones de pesos en LELIC y a los jubilados le robaron la movilidad del año 2019. Rodrigo, por favor. Con eso te lo digo todo. Bueno, si paramos la economía 100 días... Y la clase media, para eso hay que ver dónde están los recursos para sostener una Argentina parada con una economía... Ahora yo te digo, la Argentina tuvo una caída del PBI del 5,4 en el primer trimestre, cuando no había empezado la cuarentena. A ver, Pitrola, que nos cuente... Entonces quiere decir que el problema lo traemos de antes. Yo quiero decir lo siguiente, el gobierno estará mirando la economía, pero está completamente empantanado, porque miró una empresa en quiebra que es Vicentín y no entró nunca al proyecto de expropiación, no fue a ninguna parte con el caso Vicentín. Ahora tenés Molinos Cañuelas con otros 1.400 millones de dólares de deuda, otro enorme grupo agroindustrial quebrado. ¿Qué pasó con los 1.700 trabajadores de la ATAM? Yo creo que el gobierno se le está cayendo el país encima y está completamente paralizado, porque no tiene un plan económico de salida a la crisis. Naturalmente el que nosotros proponemos es desde el campo de los trabajadores. Y empezamos por el no pago de la deuda y por un impuesto a las grandes rentas y fortunas para emprender todos los gastos que necesita la pandemia. No se trata de suspender la cuarentena en el AMBA y que hagamos la de Bolsonaro en Brasil para que pronto tengamos los muertos por la calle, sino en tomar las medidas económicas para garantizar la lucha contra la pandemia. Muchas gracias, Pitrola, estuviste muy picante. Buenas noches y gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto, Pitrola.